Buenos días, muy bienvenidas nuevamente a nuestro canal, bienvenidas a Cuidado Emocional de la Salud Femenina. Hoy quiero charlar con vosotras pues un ratito brevemente sobre un tema que me parece imprescindible, algo que ha dado mucho que hablar estas últimas semanas en redes y que me habéis contado pues muchas reflexiones sobre ello. Vamos a hablar del cuidado. Vamos a hablar de qué es realmente cuidarnos, hasta dónde va, cómo influye un poco todo este mundo que está por detrás del cuidado, que muchas veces pues, nos pasa por alto o que quizás malinterpretamos por una falta quizás pues, de entendimiento, por una falta de conocimiento y también de asentar algunos conceptos pues, que son básicos para hablar de cuidado, ¿no? Todas aquellas que me seguís en redes y que me escucháis por aquí, pues casi todas tenéis un cierto interés en conocer más, en saber más sobre vosotras y también en aprender pues algunos de vuestros mecanismos para saber cómo atenderos y cómo entenderos mejor. Por eso os hablo del cuidado. Por eso creo que cuando hablamos de nosotras mujeres, hablar de cuidado es imprescindible para saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir, qué objetivos queremos lograr no solamente en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, sino también y sobre todo a nivel de nuestra salud, que es una gran olvidada en esta ecuación cuando hablamos de nosotras. Existen muchos factores que influyen en la salud hormonal, en la salud uterina, en la salud femenina en general, en nuestra salud emocional y sin duda el cuidado es uno de los imprescindibles, es ese punto de comunicación del que nace todo y del que parte en nosotras saber por dónde empezar. Creo que es muy difícil que nosotros hablemos de salud con propiedad si no sabemos por dónde empezar a cuidar de nosotras, porque no entendemos eh, qué engloba cuidarnos. Por eso hoy os traigo este vídeo. Quiero hablaros un poquito de la cultura del cuidado y cómo la cultura o la cultura incompleta o falta de cultura del cuidado influye en cómo cuidamos de nuestra salud hormonal, de nuestra salud uterina y de nuestra salud emocional. Vamos a poner un poquito de matiz sobre este tema tan interesante que es el cuidado. Y para ello, el primer punto es que tenemos que entender que cuidarnos para la mayoría de las mujeres es una asignatura pendiente, porque no hemos aprendido a cuidarnos. Fijaros, casi todas las mujeres hemos sido educadas en un rol de cuidadora, cuidar del otro, cuidar de los hijos, cuidar de la pareja, cuidar de la familia, cuidar del hogar. Pero cuando se trata de cuidarnos a nosotras, hay un gran vacío, un gran agujero negro que no sabemos cómo hacerlo y nos resulta más fácil pues cuidar el otro o observar lo que el otro necesita, ir un poquito más allá y descubrir qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que realmente significa cuidar de nosotras. Eh, Escucho con frecuencia en consulta de, bueno, yo me doy mis días libres, me doy mis horas de descanso, me estoy cuidando. Sí y no, ¿vale? Por eso os hablo de que cuidarnos es una asignatura pendiente para todas nosotras, porque hemos aprendido a hacerlo de forma incompleta. La propia cultura que hemos recibido relativamente al cuidado nos ha invitado sutilmente a no vernos, a no tenernos en cuenta, a no tratarnos como, como la persona más importante de nuestra vida, a nosotras realmente ser presentes para nosotras. Por eso os hablo del cuidado como una asignatura pendiente, porque hemos aprendido a hacerlo de forma incompleta. ¿Por qué os digo de forma incompleta? Porque fijaros bien, casi siempre que entramos dentro de esa dinámica de cuidado, lo hacemos cuando estamos enfermas, cuando existe un síntoma, cuando existe un dolor, cuando emocionalmente nos sentimos en una gran montaña rusa, etc. Es decir, cuando ya estamos en un punto de colapso físico, mental o emocional, es que nosotras decidimos que tenemos que hacer algo, pero ese algo al que nosotras llamamos banalmente cuidado no deja de ser un flotador para un síntoma.
con la metáfora exacta del flotador, que es me estoy ahogando en el mar, alguien me tira un flotador para que yo no me ahogue. El flotador no es un sinónimo de cuidado, sino de cuando yo ya estoy a la deriva, cuando yo ya me estoy ahogando y no puedo más, tengo que hacer algo para auto-rescatarme, ¿vale? Entonces, ¿en verdad nos estamos cuidando? ¿De verdad tenemos esta cultura del cuidado bien asimilada, del autocuidado? ¿O solo lo hacemos cuando no nos queda otra alternativa porque queremos, no queremos empeorar? La mayor parte de las veces es por aquí. O sea, cuando yo ya siento que estoy a la deriva y que me estoy ahogando, intento desesperadamente salir de ahí. Pero cuidarnos debería ser una dinámica. Cuidarnos es la mejor forma de prevenir cualquier situación. Pero para cuidarnos tenemos que vernos, tenemos que estar para nosotras, tenemos que prestarnos la misma atención que prestamos a otras personas de las que nosotras cuidamos, pues en primera instancia, ¿no? Y como prioritarias. Nosotras también lo somos. Entonces, os invito a que reflexionéis. ¿Realmente vosotras os cuidáis como alguien prioritario en vuestra vida? ¿Os dais ese lugar? Ahí lo dejo. Normalmente usamos el cuidado como último recurso, pero es que el cuidado debería ser el primero en la lista, porque cuando cuidamos estamos previniendo, estamos impidiendo que las cosas lleguen a un punto donde necesitemos realmente un flotador o un punto de rescate, pero casi siempre buscamos el punto de rescate. ¿Por qué? Bueno, pues porque en cierta forma lo hacemos de este modo por el gran desconocimiento, el desconocimiento que tenemos sobre nosotras desde el principio, o sea, desde el punto que no hemos aprendido a ocupar un lugar en nuestra vida de importancia, a ser prioritarias, a ser importantes, a tratarnos como ello. Tenemos un gran desconocimiento sobre los procesos naturales y etapas y ciclos de nuestro cuerpo como mujeres. Tenemos un gran desconocimiento de lo que conlleva el cuidado. Casi todo lo que tiene que ver con nosotras lo desconocemos. En consulta siempre os digo que es muy complicado que curemos alguna situación, que sanemos alguna situación o que cambiemos alguna situación que no entendemos. Aquí es lo mismo, o sea, no podemos cuidar de algo que desconocemos, porque no lo entendemos, tan sencillo como eso. El no entendernos, ese desconocimiento tan grande que tenemos sobre nosotras, sobre cómo funcionamos a nivel emocional, a nivel fisiológico, el escucharnos, el qué necesitamos o qué nos preocupa o cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Siempre os digo que el cómo estás ha pasado a ser una pregunta muy banal en vez de una pregunta de autocuidado, ¿no? Una pregunta de autocuidado que además no nos la debería tener que hacer nadie, sino nosotras a nosotras mismas cuestionarnos cómo estoy, qué necesito, cómo me siento hoy, ¿vale? Y esto pasa por alto y eso también es un punto de autocuidado. Entonces, el no tener conocimiento sobre nosotras, el no entendernos, nos lleva a usar y a entender el cuidado como un escaparate. Como si tú vas a una tienda y ves el escaparate que está todo muy bonito, que luce algo precioso, pero solo es lo que luce externamente. Nosotras hemos aprendido a poner parches a síntomas emocionales y a síntomas físicos. A síntomas emocionales me refiero desde no sentirnos bien con nosotras mismas, tener una autoestima por los suelos, desde sentir que ocupamos un lugar que no nos corresponde, desde que nos sentimos tristes o nos sentimos malhumoradas o nos sentimos abandonadas, y también a nivel físico, cuando hablamos de cuidar pues, de nuestro ciclo menstrual, cuidar de nuestras hormonas, cuidar de cómo sentimos nuestro cuerpo, el autocuidado que va desde conocer cómo funciona tu cuerpo hasta alimentarlo y nutrirlo de forma adecuada, hasta cuidar tu piel de forma adecuada. O sea, hay un montón de procesos que nosotros normalmente nos quedamos en el escaparate, en lo que luce externamente, en cómo nos van a ver los demás, en esa belleza, cuidado externo. Pero el cuidado es interno
porque para lucir bien externamente también hay que estar bien internamente. Para que realmente ese cuidado externo no se quede en un simple escaparate y sea una realidad, también me tengo que cuidar internamente, ¿vale? También tengo que ir a la profundidad que requiere ese cuidado. El entender o el haber aprendido a poner parches a todos los síntomas para no cuidarnos, atención, os sigo hablando de la parte emocional y la parte física. El haber aprendido a poner todos estos parches nos lleva a usar el cuidado de una forma inadecuada. Por eso os hablo de flotador. ¿Por qué de forma inadecuada? Pues porque la mayor parte de las veces usamos cuidado como sinónimo de todo, incluso sin propiedad. Por eso se ha banalizado tanto el término cuidado. Por eso se ha puesto tan de moda el cuidado cuando nos quedamos en el escaparate. Pero ¿y el cuidado interno? O el otro punto, que es utilizar el cuidado como sinónimo incluso cuando lo que estamos haciendo por nosotras es algo invasivo. Algo invasivo me refiero a cualquier tipo de tratamiento o a cualquier tipo de ejercicio o a cualquier tipo de actividad, ya no solo física, sino también emocional, en la que no son tratadas y tenidas en cuenta mis características individuales, mis características personales, mi historia, lo que siento, cómo me siento, cómo estoy hoy. Por ejemplo, cómo me afectan pues las cosas, un poco todo este entorno. Normalmente generalizamos tanto que incluso aquello que utilizamos para cuidarnos es generalista y lo hemos normalizado. Entonces, es muy importante que aprendamos que para cuidarnos no puede ser algo invasivo. El cuidado no es algo invasivo. Todo lo contrario, para hablar de cuidarnos no podemos estar hablando de invasión. Y lo curioso es que nosotros acudimos a estos tratamientos o a estas situaciones invasivas con el objetivo de cuidarnos. Sin saberlo y sin tener conocimiento, estamos un poco actuando incoherentemente en relación a nosotras. Me explico. Si yo busco cuidarme, ¿vale? Por ejemplo, cuidar mi piel, ¿vale? Las que me seguís en redes sabéis que he tenido una situación de infancia donde pues mi piel ha sufrido quemaduras. Entonces, imaginaros, vamos a hablar ya no de un cuidado más íntimo o menos visible. Imaginaros que yo quiero cuidar de mi piel y recurro a un tratamiento pues invasivo que me va a lastimar más la zona o que me va a dañar más la piel porque supuestamente ese es el cuidado. Estoy siendo incoherente. ¿Por qué? Porque el cuidado no es invasivo. Quizás yo estoy recurriendo a un tratamiento más invasivo porque me quiero quitar de encima un síntoma que me hace sentir mal. Pero si realmente yo me quiero cuidar y quiero cuidar mis lesiones, pues quizás voy a recurrir a un tratamiento menos invasivo. Voy a buscar, pues de forma natural, mantener mi piel hidratada, regenerar pues las lesiones que he tenido, sin tener que provocar una lesión encima para yo decir que me estoy cuidando. Os lo digo, os pongo este ejemplo que es más visible. Es como si para cicatrizar una herida, yo os abro una herida más grande con la intención de cicatrizar la vieja. Entonces, esto es lo que hacemos constantemente cuando hablamos del cuidado, de nuestro cuidado. A cualquier nivel, el cuidado no es invasivo. El cuidado tiene en cuenta el respeto por todos esos factores físicos, emocionales y energéticos personales e individuales de cada mujer. Porque para cuidarse hay que tener en cuenta todos esos factores. Una vez más, nada en nosotros funciona de forma aislada. El ejemplo que os estaba poniendo de la piel. Si yo voy a recurrir a un tratamiento abrasivo invasivo hacia mi piel, pues quizás me estoy olvidando que para que mi piel luzca bien, para que mi piel regenere y cicatrice,
pues también tengo que beber, tengo que tener una buena alimentación, tengo que evitar tener una exposición directa al sol, una serie de cuidados que son el respeto por mi proceso, por mi cuerpo, por mi piel y por mi situación. De la otra forma, estaría buscando poner un parche a una situación. Entonces, cuidarnos va más allá de poner parches, de poner flotadores o de invadir nuestro cuerpo y lastimarnos más. Para cuidarse hay que tener en cuenta todos estos factores que interactúan en cada una de nosotras a nivel individual. No solo a nivel emocional, sino las necesidades y el momento en el que está nuestro cuerpo. La misma situación que yo os estaba contando de un procedimiento en la piel no lo va a cuidar igual una niña de 5 años que una mujer de 20, que una mujer de 50, que una mujer que tenga 70 años. Porque sus necesidades, su fisiología, la etapa en la que están y cómo se encuentran son procesos diferentes. Entonces, el cuidado va más allá y también lo hacemos de forma lineal, invasiva y como flotador. Y esto hay que reeducarnos porque el cuidado va más allá. Cuando hablo de que debemos referirnos al cuidado con propiedad, precisamente es porque el cuidado se basa o es sinónimo en el respeto por la naturaleza de cada mujer, ¿vale? Cuidar naturalmente de la naturaleza y del cuerpo, de las emociones y de la energía de cada mujer. Y cuando hablamos de cuidado natural, ¿de qué hablamos? Hablamos de un abanico amplio y profundo. Hablamos de cuidarte, de entenderte de forma natural, porque en tu cuerpo, en tu mente, los procesos son naturales. Solo hay que entenderlos y entender por qué tu cuerpo, por qué tu mente actúa de la forma que lo hace. Y actúan en conjunto, no van por separado. Hay que aprender a respetarse, aprender a escucharse, saber también lo que tienes tú para decirte, dejar de callar en relación a ti, tener ese papel proactivo en relación a tu cuidado. Hay que entender, escuchar los mecanismos de tu cuerpo, su comportamiento. El cuerpo, cuando hay algo que no está bien, nos alerta. Lo que pasa es que como desconocemos cómo funciona, y no os hablo de una función anatómica o fisiológica, cada mujer, nuestro cuerpo, tiene unos ritmos, tiene un comportamiento. Si lo observamos mensualmente, vamos a ver que nuestro cuerpo nos da unas pautas. Cuando algo sale fuera de esas pautas, nos está diciendo que algo no va bien, que algo ha cambiado. Y ese es el primer punto para cuidarnos. Si vuestra persona preferida en el mundo, sin ser vosotras, ¿vale? Esa con la que habéis aprendido a convivir, esa que cuidáis como alguien importantísimo, llega de repente hoy a vuestra vida, no habla con vosotras, no os dice nada, os ignora. ¿Cómo vosotras ibais a aprender a saber lo que esa persona necesita? ¿Verdad? O sea, a cualquier persona, esa persona que sea vuestra favorita, habéis aprendido a entenderla, a escucharla, a saber sus rutinas, sus tiempos, lo que come, lo que no come, el ejercicio que le gusta, el que no, cuáles son sus ritmos en su tiempo libre. Habéis hecho todo un trabajo de observación instintivo, habéis aprendido a escuchar lo que la otra persona hace y dice. Pues aquí, con vosotras, esto es lo primero para hablar de cuidarnos de forma natural. Si mi cuerpo tiene unos ritmos y de repente un mes lo cambia, algo ha cambiado en mí, algo se ha movido. Y para cuidarnos naturalmente implica que no necesitamos usar técnicas invasivas, sino respetar nuestro cuerpo, respetarnos en el más amplio sentido de la palabra, entender nuestros ritmos y nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque todo esto nos afecta más allá de ese escaparate que hemos aprendido a lucir, ¿vale? Nos afecta en nuestra salud. Primero nos afecta a nivel emocional, porque cuando hay algo que no funciona bien, como somos unas desconocidas y como el ser humano instintivamente tiene miedo a lo desconocido, lo primero que tenemos es miedo a que nos pueda pasar algo, miedo a no ser capaces, miedo en diferentes vertientes, ¿vale? Entonces, a nivel emocional, esta falta de cultura sobre el cuidado en profundidad también nos ha hecho tratarnos
como personas no importantes, a no tenernos en cuenta. Y también acomodarnos a esta falta de cultura sobre nosotras, porque nos resulta más cómodo el flotador, que alguien nos rescate, que alguien nos saque de esa zona física o emocional, que reaprender sobre nosotras, entendernos y cambiar de posición en relación al cuidado. Pero como os he dicho en algunos otros vídeos, no solo nos afecta a nivel emocional, porque a nivel emocional, como cada mujer es única y cada mujer tiene su historia y cada mujer tiene su proceso, la forma como a nivel emocional nos puede afectar esta falta de cuidado tiene infinidad de desdoblamientos y de posibilidades, ¿vale? Pero siempre nos influye en que no aprendemos a cuidarnos, no nos tratamos como personas importantes y no ocupamos nuestro lugar. Y no ocupar nuestro lugar es algo que no solamente nos influye a nivel a nivel emocional, perdón, sino que también nos influye en la salud uterina. ¿Por qué? Pues primero porque empezando que parte de esta cultura, de esta falta de cultura, nos lleva a no conocernos tampoco fisiológicamente. La mayoría de vosotras me contáis pues que no sabíais lo que era el útero, la forma que tenía o dónde estaba exactamente, hasta que ha llegado o la maternidad o una enfermedad. Porque es el gran olvidado, lo desconocemos, ¿vale? Pero como lo desconocemos tanto, tampoco sabemos que cuando tenemos dificultad en ocupar nuestro lugar, el útero es uno de los órganos que se ve afectado, porque es como un ancla emocional. Cuando nosotras no conocemos el útero, dónde está, cuál es su función, y venimos con una cultura tan castrada y limitada que nos habla de que el útero solo sirve para gestar enfermedades o bebés, que es un malentendimiento, ya hablaremos sobre el útero pues en alguno de los vídeos siguientes, ¿vale? Estamos también dando por sentado que el útero no tiene ningún valor, o sea, ya lo estamos desvalorizando, ¿vale? No le damos ningún lugar. Y tiene uno importantísimo, pero nosotros no se lo damos. Entonces, cuando enfermamos, pues nos resulta más fácil no cuidarnos o no cuidar de él, porque hemos aprendido a que pues, realmente no es importante. Entonces, esta falta de cultura sobre el cuidado también nos lleva a desconocer nuestro cuerpo, a desconocer los órganos, su funcionamiento y su importancia para nosotras. Y, en el mejor de los casos, empezamos a tener un poquito de interés por saber más, pues cuando nuestro cuerpo nos da una llamada de atención que ya está en un punto álgido, o sea, cuando ya hay pues un síntoma mayor. Y esto todo nos afecta al útero, ¿vale? Primero, porque no hemos aprendido a escucharlo, a observarlo, y no hablo de una observación física, sino un poco de los ritmos, de cómo funciona nuestro ciclo, de cómo todo esto interactúa, porque el útero también nos avisa cuando algo no va bien, antes de llegar a la manifestación de la patología. Lo que pasa es que no hemos aprendido a cuidar del útero, ni sabemos que podemos hacerlo por este desconocimiento. Os hablaba de ocupar el lugar, lo importante que es cuando hablamos del útero. Cuando nosotros no sabemos qué lugar ocupamos en nuestra vida, cuando no nos tratamos de forma importante, nuestro útero genera una memoria y genera un daño energético también, y no solo energético, sino también físico. Es uno de los detonantes que también genera pólipos, miomas y demás. ¿Por qué? Porque nos hemos desconectado. Perdón. Nos hemos tratado como alguien que no es importante. No sabemos qué lugar ocupamos. El útero es el primer lugar que ocupamos antes de nacer. Automáticamente, cuando tenemos un conflicto con el útero y con el cuidado, con el no saber qué lugar ocupamos porque no sabemos cómo cuidarnos,
Y ojo, me refiero a qué lugar ocupamos en nuestra vida, no la de otra persona. Automáticamente, el útero genera, o sea, es uno de los receptores de esa información emocional negativa, porque al final no saber qué lugar ocupamos, aunque intentamos callarlo, es algo que nos afecta emocionalmente y que nos daña también el útero. Entonces, es importante que sepamos que el cuidado tiene un engranaje mucho más amplio y que ya no solo es preventivo, que su mejor y mayor función es la preventiva, sino que cuando no sabemos hacerlo o nos acomodamos a hacerlo desde el escaparate o desde el tratamiento invasivo o desde el cuidado invasivo y no de forma natural, no aprendiendo a conocernos, no aprendiendo a respetarnos, pues casi siempre nuestro útero recibe ese dardo en forma de información negativa, porque no saber qué lugar ocupamos en nuestra vida nos genera malestar. Entonces, es importantísimo mm, que el cuidado va más allá de lo superficial, que cuidarnos también pasa por conocernos emocional y físicamente. Y además, como os he comentado en otros vídeos, cuando emocionalmente generamos un patrón de información negativo y ya ha llegado al útero, para haber llegado al útero, también ha habido unos detonantes hormonales y el comportamiento de nuestras hormonas ha sido alterado, porque nosotras hemos estado generando una información que seamos más o menos conscientes ha sido negativa. Por eso es importantísimo que retomemos las riendas de nuestro cuidado, reaprendiendo, generando una cultura positiva del cuidado en relación a nosotras, una cultura proactiva. Y el primer punto es conocernos, porque necesitamos conocer aquello de lo que cuidamos. Porque es la única forma que tenemos de que ese cuidado sea preventivo, enriquecedor y que nos traiga esa satisfacción y esos resultados que realmente queremos. El cuidado no es un escaparate. Me despido de vosotras hasta el próximo día y os deseo una feliz semana.